Padre, te damos una vez más, Señor, porque nos ha dado un día más de vida, Señor, porque te has entregado en la cruz, Padre, por nosotros, Señor, y cargaste todos nuestros pecados y todas nuestras cargas, Señor, y nos has limpiado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros, Padre, y que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Inocente, aún sabiendo el dolor que te venía, fuiste a la cruz, maltratado como un vil delincuente, en silencio soportaste hasta la muerte, demostrando que tu amor es más fuerte que el pecado, vives para siempre. Solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y tal medida que hoy traigo ante ti, coronada con espinos fue tu frente, a los ojos de un mundo indiferente, y aún así tú nos amaste y resucitaste, reinas para siempre. Solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida que hoy traigo rendida ante ti. No necesito más, tu gracia es suficiente, te adoraré por siempre. No necesito más, tu gracia es suficiente, te adoraré por siempre. No necesito más, tu amor es suficiente, te adoraré por siempre. Solo 3 días Fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida. Hoy caigo rendido ante ti. ¿Cómo pagar tanto de lo que tú hiciste, Señor? Te amamos, Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Cristo. Gracias a Dios. Con solo 3 días, Señor, llevaste mi pecado allí. En solo 3 días venciste la muerte. Te hiciste el Rey de Reyes, el Señor de señores, el único
único digno de toda gloria, de todo honor. Y no me cansaré de proclamar tu nombre, Jesús. No nos cansaremos, Jesús. Te amamos. ¿Cómo pagarte tanto, Señor? Una vez más, 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida, que hoy caigo rendida ante ti. Adoramos Dios, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Al tan solo pensar en todo lo que hiciste allí, Señor, con tan solo pensar todo lo que hiciste, el amor que derramaste, Señor, aún sin yo merecerlo, aún cuando mi pecado era grande, Señor, cuando abundó mi pecado, sobreabundó tu gracia, Jesús. Cuánto te agradezco, Señor, cómo no amarte, cómo no rendirme ante tus pies. Si tú lo diste todo, si tú entregaste todo, sin nada soy sin ti. Si tú me viste a mí, aun cuando perdido, el mundo me juzgó, pero tu amor me rescató. Dios, te agradezco. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, me asombro de ti y no me quiero conformar. He probado y quiero más y no me quiero conformar. No me quiero conformar. Oh, oh, oh. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enamórame, Señor. Quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más de ti. De ti, de ti. Quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más de ti. Yo te amo. Quiero enamorarme. ¿Cómo no amarte si tú me amaste a mí primero? Si todo lo diste, a mí me viste. No me dejaste, en la cruz tú te entregaste por mí. Fuiste molido
tu boca. No dijiste palabra, aunque en ti no se encontró ninguna maldad. Fuiste humillado en muerte de cruz. Ese debía ser yo, ese debía ser yo, Señor. Ese debía ser yo, mi Dios. Debía ser yo y no tú. El que cargara esa cruz debía ser yo y no tú, mi Señor. Debía ser yo y no tú. Debía ser yo y no tú. El que cargara esa cruz debía haber sido yo y no debiste ser tú. El que cargara esa cruz, debía ser yo y no tú. Debía ser yo y no tú. El que cargara esa cruz, el que cargara esa cruz, debía ser yo y no tú. Debía ser yo y no tú. Perdóname, Dios. El que cargara esa cruz. Perdónanos, El que Señor. cargara esa cruz. Perdónanos porque vimos que te Debía ser confesamos. yo y no tú. Fuimos Debía nosotros. ser yo y no tú. El que cargara esa cruz. El que cargara esa cruz. Y debía ser yo y no tú. Debía ser yo y no tú. El que cargara esa cruz. El que cargara esa cruz. Qué amor tan inmerecido. Qué amor tan inentendible. ¿Cómo es que tanto te fallamos, Señor? ¿Cómo es que éramos nosotros los que debíamos estar ahí, pero tú decidiste entregarte? Y como dice en Isaías 53, en muerte de cruz, molido, y no abriste tu boca, Señor. Aleluya. Recibiste el castigo por mí. Recibiste latigazos, Señor Jesús, en mi lugar. Quiero enamorarme más de ti.
jamás. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. El hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Hambre de ti, Señor. Hambre de ti, Señor. Hambre de ti. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque en medio de todo podemos sentir tu presencia y sabemos que tú nos acompañas. Gracias, Padre, porque aunque no podemos congregarnos en una iglesia, Señor, en un templo, porque la iglesia somos nosotros, Padre, podemos congregarnos nosotros mismos como familia en nuestras casas, Padre, y poder llevar el mensaje a todos aquellos que nos ven o que nos escuchan, Señor. Y poder también, Señor, compartir la palabra entre nosotros. Tu palabra que es viva y eficaz y que no torna atrás vacía. Y que sabemos, Padre, que ha de causar el efecto para el cual fue enviada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y la palabra que tengo en mi corazón, le puse un tema que quizás parezca raro. Hoy celebramos, ¿verdad? O el mundo celebra lo que es la crucifixión de Jesús. Pero a este tema en particular lo he llamado el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y le puse este tema porque es algo que es un refrán que todos conocemos, pero y cuando hablamos de este refrán, lo que queremos decir es que si no nos arrimamos o nos apegamos a un buen lugar, vamos a obtener beneficios de eso. Pero ya Dios tenía una respuesta para eso muchísimo antes de que se inventaran este refrán. Y es que Dios en el Salmo 91:1 dice: el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, el refrán. Y en el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, Dios está diciendo: yo soy ese árbol, yo soy esa sombra. Yo soy esa buena sombra. No hay nada mejor a lo que puedas apegarte que no sea yo. Y la sombra es creada por la intercepción, o sea, algo que se para en medio de una luz. Y eso es lo que ocasiona la sombra. Pero a veces también vivimos bajo la sombra de otras cosas. Vivimos muchas veces, número uno, bajo la sombra de nuestras emociones. Quizás llevamos mucho tiempo viviendo bajo la sombra de un dolor que sentimos, bajo la sombra de una tristeza, bajo la sombra del rencor, bajo la sombra de algo que nos afectó. Y en Job
17:7 dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombras. Job estaba viviendo en un momento difícil donde él había perdido sus hijos, él había perdido toda su pertenencia, él había perdido hasta su salud. Estaba en un momento bien difícil y él está diciendo que está viviendo bajo la sombra de ese dolor, ese dolor y todo lo que estaba pasando ya no lo dejaba pensar. Y eso es lo que nos pasa cuando vivimos bajo la sombra de aquello que nos duele, de aquello que nos ata el rencor, de aquello que nos atribula. Pero eso es solamente por un tiempo. Job vivió esto un tiempo y luego Dios quitó todo ese dolor, quitó toda esa angustia y él comenzó a vivir algo nuevo porque Dios había quitado ese dolor. Y lo que hizo de todo esto fue que Job nunca dejó de creer y de confiar en Dios. Otra cosa bajo la cual quizás nos podemos aferrar o que a veces lo hacemos, nos aferramos a eso, es a lo material. Estamos pendientes al dinero, estamos pendientes a la casa, estamos pendientes al carro y muchas veces decimos que no, pero en el diario vivir no es lo que realmente dejamos ver o lo que realmente vivimos. Pero sin embargo Dios nos está diciendo, no nos afanemos porque habremos de comer o porque habremos de vestir. Eso lo pueden hacer quizás aquellos que no conocen a Dios, pero ustedes que lo conocen, su Padre que está en los cielos, Él sabe de qué tienen necesidad. Y va mucho más allá y dice, si Él cuida de las aves, ¿cómo no ha de cuidar de sus hijos? Pero también nos dice que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios tiene cuidado de nosotros y Él es nuestro proveedor en medio de cualquier situación. Y otra cosa a la que muchas veces nos aferramos es al pasado. Muchas veces decimos, yo soy así porque alguien me maltrató. Yo soy así porque alguien me hirió. Yo soy así porque alguien me traicionó, porque alguien me hizo mal. Pero sin embargo, Dios al pueblo de Israel en Isaías 43, 18 al 19 les está diciendo, ustedes saben todo lo que yo hice por ustedes, pero ya no vivan más en el pasado. Yo quiero hacer algo nuevo. O sea, Dios nos está diciendo que para Él hacer algo nuevo, tenemos que dejar atrás el pasado. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que para que Dios haga algo nuevo, tenemos que dejar el pasado atrás, perdonar para aquellos que nos ofenden, para que así mismo Dios nos perdone a nosotros y pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas. Pero no solamente nos aferramos al pasado por aquellos que nos hicieron mal, también muchas veces nos aferramos a aquellos que nos han hecho bien, aquellos que nos han ayudado con su inteligencia, con su amor, quizás aquellos que han sido nuestros líderes, nuestros pastores, y nos aferramos y vivimos bajo la sombra de ellos. Esa persona que estuvo mucho tiempo con nosotros y quizás ya no está. Vivir bajo la sombra, bajo la cobertura de aquellos que nos han hecho bien durante un tiempo no es malo, porque podemos admirar, podemos imitar a aquellas personas a las que admiramos o en las que confiamos. El mismo Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Incluso los discípulos vivieron 3 años aproximadamente bajo la cobertura de Jesús, hombre,
viviendo bajo la cobertura de la fe de Jesús, viendo y aprendiendo de las enseñanzas de Jesús, viviendo los milagros que había hecho Jesús, viendo las sanaciones que había hecho Jesús. Pero fue el mismo Jesús que dijo, es necesario que yo me vaya. Claro que sí, necesario para que viniera el Espíritu Santo, pero también necesario para que los discípulos pudieran vivir sus propias experiencias, pudieran vivir una propia fe, su propia fe en Dios, pudieran vivir su propia relación con Dios, pudieran vivir y experimentar unos milagros bajo sus propias experiencias, pudieran vivir nuevas experiencias bajo su propio ministerio. Si nos damos cuenta, todos estos 3 puntos, todos tienen algo en común. Y es que todos son solamente por un tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque todo en este mundo es pasajero. En 2 Corintios 4:18, Pablo dijo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que son temporales son las que se ven, pero las que no se ven son eternas. O sea, en otras palabras, Pablo nos está diciendo, no nos aferremos a aquello que nosotros podemos ver, sino aferrémonos, arrimémonos a aquellas que no se pueden ver. ¿Y qué es lo que no se puede ver? Todo aquello que proviene de Dios. Dios es eterno. La salvación que Él nos ofrece es eterna. Su amor es eterno. La vida que tendremos después que partamos de este mundo es eterna. Dios no tiene problema con que queramos vivir un tiempo bajo la sombra de lo que queramos vivir. Es nuestra decisión. Es nuestro libre albedrío. Pero ¿sabes qué? Eso es solamente por un tiempo. Porque todo lo que vivimos en este mundo es pasajero. Pero ¿sabes lo que no es pasajero? Su presencia y sus cuidados no son pasajeros. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, el que habita, el que vive experimentando su presencia, el que vive buscando su presencia, el que dice como el salmista, temprano te buscaré, mi alma tiene sed de ti, ese obtendrá el descanso, porque morar no es otra cosa que recibir paz, poder vivir el descanso a la sombra del Padre. Y hombres como Moisés, como David y el mismo Jesús aprendieron a vivir bajo la sombra del Altísimo. Moisés confiaba en Dios aún en sus peores momentos. David confió en Él aún cuando su hijo lo buscó para matarlo, aún peleando con un gigante, aún cuando trataron de quitarle su reino, aún cuando Saúl quiso matarlo. David sabía que no había nada mejor que vivir bajo la sombra del Altísimo. Y Pedro, el discípulo, también aprendió a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Es más, en Hechos 5:15 dice que la gente salía a las calles para que al menos la sombra de Pedro los tocara. Y todos sabemos que no es la sombra de Pedro quien sanaba a la gente, sino que era el Espíritu Santo que había en Pedro quien lo sanaba. Y como dije anteriormente, una sombra es creada por algo o por alguien que se pone en medio de la luz. Y en otras palabras, interceder. Interceder es en su original, viene del latín, que significa ponerse en medio. Y yo me imagino a Pedro caminando por aquellas calles. Y desde allá arriba Dios sentado en su trono. Y las faldas llenaban todo aquel lugar. Y los ángeles gritando, Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Y aquella luz
de la gloria de Dios resplandeciente y alumbrando y llenando todo aquel lugar. Y de repente Jesús intercediendo en el medio, se paraba en el medio, intercediendo por Pedro, orando por cada uno de nosotros, intercediendo por nosotros que aún no habíamos nacido, pero ya estábamos en sus planes, intercediendo y orando por cada una de las personas de este mundo. Y mientras tanto, la gloria de Dios, la luz que provenía de Dios, chocaba con aquel abogado, con aquel que estaba intercediendo, y eso era lo que ocasionaba aquella sombra sobre Pedro, que era lo que acompañaba a Pedro cuando caminaba por aquella calle. Yo no sé tú, pero yo quiero la sombra de aquel que celebramos hoy. Yo quiero la sombra de aquel que murió en la cruz del Calvario, que entregó su vida por mí. Yo no quiero sombra de dolor, yo no quiero sombra de sufrimiento, yo no quiero vivir bajo la sombra de aquel que me maltrató, que quizás nos maltrató. Yo no quiero vivir bajo la sombra de aquel que me hirió. Yo no quiero vivir bajo ninguna sombra que no sea la sombra de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, porque Él murió en aquella cruz y venció todas las tinieblas, venció toda sombra de las tinieblas, para que nosotros pudiéramos vivir en libertad y no atados a ninguna sombra que no sea la de Él. Y yo no sé bajo qué sombra cualquiera de nosotros puede estar viviendo, o bajo qué sombra puede estar viviendo cualquiera de los que nos esté oyendo, los que nos esté viendo. Si es la angustia, la sombra de la angustia, si es la sombra del dolor, si es la sombra de una traición, si es la sombra de un maltrato, como quieran llamarle. Pero hoy yo te invito a que tomes la decisión más importante de tu vida, de dejar de vivir bajo la sombra de aquello que es pasajero, y decidas vivir y a comenzar a vivir bajo la sombra de aquel que es eterno. Porque al que el buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Y había una vez, y con esto termino, había una vez un padre que acostumbraba a ir a pescar con sus hijos. Y como de costumbre fue ese día a pescar con ellos, pero de repente empezó a llover fuerte, empezó a haber una lluvia bien fuerte y era una tormenta. Así que él decide llegar a la orilla, pero cuando llega a la orilla con sus hijos, todo se oscurece más y empieza a relampaguear y comienza a llover más fuerte y comienzan a caer granizos. Si alguien no sabe lo que son granizos, es llover pedazos de hielo. Y si tú estás en ese momento bajo esa lluvia, eso te va a herir. Así que aquel padre está con sus hijos mientras cae aquel granizo. Y yo quiero que te imagines esto. Aquel padre toma una tela que se encuentra en el bote, una tela gruesa, y coge aquella tela y cubre sus hijos. Y mientras aquel padre cubre a sus hijos, sigue lloviendo, pero aquella tormenta no logró herir a aquellos hijos porque su padre los estaba cubriendo. Y ya aquellos niños, aquellos hijos, ya no se tenían que preocupar por la lluvia, porque los brazos de su padre los rodeaban. Aquellos niños estaban resguardados, estaban protegidos por su padre. Ya no pensaban en la tormenta, solo pensaban en la protección y la seguridad que les brindaba estar en los brazos de su padre. Y yo no sé si tú te puedes imaginar esa escena, pero tú y yo somos esos hijos, tú y yo somos esos niños. Y ese padre es Dios
cubriéndonos bajo su sombra. Es el mismo Dios que te está diciendo que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El mismo que te dice que no hay ningún mejor árbol al que arrimarse, que no hay mejor sombra que la que Él te pueda brindar. Y que es el único que puede darte una vida nueva lejos de aquellas sombras que te ataban. Hoy conmemoramos ese día donde Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no por cualquier razón. Nos dio con esa crucifixión y esa resurrección la oportunidad de que podamos ser hijos de Dios. La oportunidad de que dejemos de vivir bajo las sombras de aquello que es pasajero y que podamos vivir bajo la sombra del Omnipotente. Así que si algunos de aquellos que nos están viendo en esta hora quieren comenzar a vivir bajo la sombra del Omnipotente, dejar atrás el pasado, dejar todo aquello que te hería, aquel dolor, y decir: Señor, yo quiero habitar y vivir en tu presencia. Te pido que nos acompañes con esta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sido maravilloso, Señor. Gracias por aquella sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, para darnos la oportunidad de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, una vez más, no queremos vivir, Padre, bajo la sombra del dolor, del pasado, de aquel que nos hirió, de aquel que nos angustió, bajo la sombra de aquel que nos maltrató. Señor, queremos vivir bajo la sombra del Omnipotente que nos regala libertad, que nos regala la paz, que nos regala descanso. Aquella sombra que nos permite vivir confiados y sobre cualquier circunstancia, Señor. Padre, que podamos vivir siéndote fiel, que podamos vivir siempre haciendo tu voluntad, que nuestro libro permanezca escrito en el libro de la vida. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque no hay mejor sombra a la que podamos vivir que a la tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias, Señor.
salmista en el Salmo 121 nos escribe y nos dice: el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Porque aquel que un día dijo que estaría con nosotros, está con nosotros. Porque cuando fue crucificado en la cruz del Calvario y el hombre vio muerte, no sabía que era una nueva oportunidad de vida. No sabía que lo que se estaba enfrentando era una vida eterna. No sabía que estaba dándonos la victoria que hoy tú y yo podemos disfrutar. Porque al Dios que le servimos es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios de poder. Aquellas últimas palabras que el Señor hablaba, palabras de bendición, palabras de aliento, de cumplimiento, palabras de amor. Oh Dios Todopoderoso. En una ocasión, los discípulos se montaron en la barca con Jesús, sin saber que en medio del mar podía levantarse una tempestad, una tormenta en la cual ellos no entendían, estaban nerviosos, tenían miedo, porque no sabían cómo responder a la situación. Cuando miran a Jesús, está durmiendo plácidamente, durmiendo cómodo, ellos esperando la reacción de Jesús, se acercan: Padre, sálvanos, ayúdanos. Cuando Jesús le dice: hombres de poca fe, ¿por qué tener miedo? No es que ellos no tuvieran fe, sino que ellos no podían controlar lo que estaba sucediendo, no podían controlar lo que estaba pasando, y eso es algo que nosotros como humanos a veces no podemos hacer. No podemos controlar las cosas que vienen a nuestras vidas, no podemos manejar las cosas de la manera que nosotros quizás queramos. Pero si hay alguien que puede manejarlo todo, es aquel que murió en la cruz del Calvario. Es aquel que le dice al mar que se detenga y se detiene. El Señor estará con nosotros en todo momento. Y te pido que en este día puedas recapacitar y entender que en momentos difíciles, en momentos en donde las cosas no están fluyendo como nosotros esperamos, que el Señor estará contigo el Señor estará contigo en la barca. Él estará ahí porque Él prometió estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Damos gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Padre Santo. Ayúdanos a hacerte fiel cada día, Señor. Gracias porque estás con nosotros como poderoso gigante. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias, espero que se hayan disfrutado este momento de adoración. Le enviamos muchos besos, muchos abrazos y esperamos que todos estén bien y esperamos verlos pronto, Iglesia Vida Abundante, familiares, y poderles dar un beso, un abrazo con mucha fuerza. Les bendecimos. Cuán hermoso es Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso es Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó. Libertad, yo te doy gloria, 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 te doy gloria, 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 te doy gloria, 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 a ti Jesús.
a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, gloria.